Buenos días, buenas tardes y buenas noches, o buenas noches, como ustedes quieran. Gracias por sintonizar de nuevo, por ponerse, por compartir con nosotros, en definitiva, este espacio de análisis, debate sobre la actualidad que es el podcast La Plaza, a quien que les agradece a todos ustedes pues la atención y la manera en que nos están dando continuidad con sus comentarios, suscribiéndose al podcast, etcétera, etcétera. Miren, los presupuestos, el marco presupuestario es probablemente el acto más importante de una empresa y obviamente de un país, de una nación, de un Estado. Es ahí donde se dibuja, donde se recoge cuál está siendo la trayectoria, cuáles son las fortalezas, las debilidades de cada uno de los departamentos que constituyen esa empresa, cuáles van a ser sus ambiciones, sus posibilidades, lo cual no siempre coincide, por supuesto, pero en definitiva es aquello que marca el rumbo en el que una empresa o una nación, un país, se va a mover. Sin presupuestos no existe nada, no existe más que el caos, tanto en una empresa como en una nación e incluso, si me apuran, en una familia. Son los presupuestos los que delimitan de forma real, de forma al menos con todas las herramientas de conocimiento de los que disponemos, de qué ingresos vamos a disponer, cuáles son los gastos que nos podemos permitir, hasta dónde nos podemos endeudar, qué sentido tiene, etcétera, etcétera. O sea, no les aburro con una descripción de lo que supone el marco presupuestario que seguramente ustedes conocen de sobra. Sí que quiero recalcar a la hora de hacer esta introducción en la importancia vital de ese acto, de ese análisis. En una familia, pues si usted calculara, siendo un probo funcionario, pues que le van a doblar el sueldo este año, probablemente los miembros de esa familia le dirían: oye, usted está tonto, le pasa algo, pero ¿a dónde nos lleva el papá? O si es la mamá la que hace los presupuestos, nos llevan a la ruina, porque están haciendo unos presupuestos, están calculando algo sobre una base que es irreal. En fin, no les pongo más ejemplos que solamente simplificarían hasta el exceso la importancia que para todos obviamente deben de tener unos presupuestos anuales. Por eso creo que la Constitución española, y supongo que todas las del mundo, impiden que un gobierno continúe en el poder si no consigue hacer aprobar unos presupuestos, porque se supone que sin presupuestos carece de rumbo, carece de instrumentos para gobernar un país. Existen excepciones, se pueden prorrogar durante 1 año, 2 años, pero un país no puede gobernarse de ninguna de las maneras sin presupuesto. Tampoco una empresa, obviamente. El presupuesto suele llevar mucho tiempo, suele ser discutido hasta la extenuación por todos los departamentos y igual prácticamente podría decir en una familia. Pues bien, ya sin más dilación, los presupuestos probablemente de los más importantes de los que debería dotarse España, porque son unos presupuestos que llegan después de una pandemia que ha asolado sanitariamente o ha dejado bastante diezmado sanitariamente el país, económicamente, con resultados aún por averiguar y por conocer, en unas incertidumbres económicas internacionales realmente preocupantes, con unos datos de inflación que superan absolutamente casi lo conocido hasta ahora en España en los últimos años. Por supuesto, estamos hablando de una inflación, los últimos datos del 5,5%, al menos con las empresas con las que hablo me dicen, bueno, pero es que lo más preocupante es que carecemos de visibilidad. Nos podemos enfrentar a una caída tremenda de la producción por X o por Z, pero es que ahora carecemos absolutamente de visibilidad. No sabemos si el país va a tener que volverse a confinar mucho o poco, si van a aparecer nuevas variantes, si sí, si no, si al contrario va a aparecer una vacuna que lo cure todo. Carecemos de visibilidad sobre eso. Pues en esta situación en el que el país debería dotarse de unos presupuestos importantes, medidos, realistas, en base a los cuales el gobierno dirigirse a la nación y decirles: señores, esto es lo que hay, a esto nos enfrentamos hasta donde conocemos, para esto les pido su apoyo y al resto de grupos del Parlamento, y esto es, con este mar vamos a tener que navegar. Bueno, pues en esas circunstancias, los presupuestos que en estos momentos se están discutiendo sus señorías, una parte de sus señorías, evidentemente, otra no cuenta,
son unos presupuestos contra la realidad. Al menos contra la realidad más inmediata de las últimas cifras económicas. Este viernes justo hemos conocido que el PIB creció por debajo incluso de las previsiones más optimistas o más pesimistas de instituciones, no ya, por supuesto, del gobierno. Bueno, pues con un crecimiento absolutamente por debajo, el gobierno de RQR mantiene, como quien no le da más importancia, unas previsiones de ingreso absolutamente fuera, hoy por hoy, de cualquier rango. Unos presupuestos fundamentales para España que se negocian sin simplificación con la señora Ione Belarra, con el señor Arnaldo Otegi y con el señor Gabriel Rufián. Estos son los presupuestos, las negociaciones presupuestarias que en estos momentos existen en España. Bueno, pues de eso les voy a pedir a mis amigos, camaradas, en lo coloquial, y además pues estupendos contertulios que nos ayuden a entender por qué. Si no hay nadie ahí que encienda una lucecita y diga, oye, corrijamos el rumbo, porque es que los riesgos ya son excesivos. Señor Brudesala, Xavier Brudesala, encantado de estar hablando de nuevo contigo. ¿Qué tal? Bueno, oye, y después de esta introducción, poco que hay que decir, pero la base mental sobre la que se aguanta, la que se sostiene, digamos, esta diferencia entre la racionalidad de los ingresos previsibles y, digamos, la fantasía de los ingresos previstos por el gobierno en su proyecto de presupuestos, se fundamenta en la política. Es decir, lo primero que interesa es mantenerse en el poder. Lo segundo es el resultado, vamos a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que importa que es, como tú has dicho muy bien, como hay que aprobar presupuestos este año para llegar al final de legislatura, y porque si no se aprueban, pues queda muy tocado Pedro Sánchez, y entonces, pues como sea, hay que aprobarlos. ¿Hay que aprobarlos cómo? Pues dando satisfacción, en primer lugar, a los socios de Podemos y en segundo, tercer, cuarto lugar, pues a Esquerra Republicana, PNV, etcétera, a los que son necesarios para sumar la mayoría que los apruebe, ¿no? Y después salga el sol por antequera, después ya veremos. Eso lo importante es que si se aprueban los presupuestos, nosotros vamos a estar en el poder hasta final de 2023, que es cuando se agota la legislatura. Y lo demás, pues lo demás es secundario, ¿no? Las cifras son secundarias. Y solo un apunte final, es decir, contra las exigencias que puede haber por parte de los socios y tal, bueno, pues contra la virtud o el vicio de exigir está la virtud o el vicio de incumplir. Es decir, que los presupuestos no se cumplen. Que en España uno de los déficits más importantes es que no tenemos debate de liquidación de presupuestos. Esto es lo más importante para las familias y para las empresas, no es el presupuesto. Es cuando llegas a final de año, decir, oye, yo tenía aquel presupuesto y me he desviado para aquí, me he desviado para allá y tengo que corregir porque voy a la misma. No hay, a diferencia de familias y empresas, en España y a diferencia de muchos otros países, no hay debate de liquidación de presupuestos. No sabemos, cuando aprobamos algo, qué diferencia hay entre lo que aprobamos y lo que se va a ejecutar. No lo sabemos. Pues magnífico como siempre, Xavier. Solo una cosa que es que si yo confiaba, porque Xavier siempre le da una pincelada de optimismo, de positivismo. Es el hombre pragmático que nos saca del pozo oscuro en el que a veces esta funesta manía de pensar nos somete y dice, bueno, sí, pero en fin, tal y que es igual. Y hoy, pues no me ha salvado de ese pozo oscuro, porque ha dicho, lo demás es secundario, pero es que lo demás somos nosotros. Sí. Lo demás es Nuria Val, es Alejandro Ramírez, es Xavier Brudesala, es Juan García. Es que soy lo demás. Y ser secundario con mi dinero cada vez
Me duele más. Me estoy haciendo mayor, Xavier. Nuria, ¿alguna postilla Pues sobre los presupuestos, por favor? yo vengo especialmente ácida, o sea que tampoco puedo poner mucho optimismo como mi compañero Xavi, porque, bueno, tengo que a mí me preocupa la gente de bien de España por tener que pasar por esto, por tener que ver esto, siendo que nosotros no los votamos. Y los que se sienten preocupados ahora, pero que sí les han votado, pues medicina, ¿no? Jarabe democrático. Aquí tenéis lo que habéis votado. Tenéis cambios de sexo a menores sin permiso de los padres, pero no podéis ver anuncios de bollicao o tigretones. Aquí está el gobierno de coalición. Entonces, bueno, estos presupuestos van a ser Mm. muy largos, porque los estamos vendiendo ya como que esto está hecho o esto no está hecho, y todavía vamos por el primer paso, que son las enmiendas a la totalidad, que caducan este viernes, como quien dice, porque se tienen que registrar este viernes, y ya veremos, porque seguirá habiendo guerra, porque el segundo paso son las enmiendas parciales. Aquí seguirá habiendo guerra. Todos van a conseguir su parcela de zarandajas que piden a Pedro Sánchez, porque las cuentas salen, ya aviso. La suma de Podemos, de PSOE, más los socios principales que valora PNV y Esquerra, que no van a dejar desaprovechar esta oportunidad de arrancar cosas al PSOE, como ellos mismos saben y se les da muy bien, salen porque aún faltarían 2 o 3 escaños de los que corresponden a los partidos regionalistas, que están ya con las ansias, aunque no consigan nada, de decirle sí Pedro, como el partido cántabro de Revilla o como el de Teruel existe, que vive en Valencia pero dicen que es de Teruel. Así que esto sale y esto va para adelante. Y como siga durante mucho más tiempo, veremos aparecer más cosas. Creo que ya existe un partido en Jaén que se llama Jaén También Sí, o algo de esto, y dentro de poco pues yo estoy esperando que llegue al barrio de la Prospe. ¿Eh? La prosperidad también existe, ver a la prosperidad representada, no sé si tendrá más habitantes la prosperidad que Teruel, tendría que calcularlo, con un escaño en el Parlamento y bueno, en fin. Alejandro. A mí me Una recuerda, pincelada sobre los presupuestos, por favor. No sabemos, probablemente muchos de nuestros oyentes o algunos de nuestros oyentes escuchen esto cuando ya sepamos si han sido derrotados o no, si han sido devueltos o no, si ha habido alguna enmienda a la totalidad que haya conseguido más votos o no, hayan salido adelante. Pero nos importa no tanto ese hecho en sí, hombre, que sería muy importante, evidentemente, pero esa actualidad la pueden ustedes seguir a través de nuestras publicaciones. Nos interesa, sobre todo, lo que hay debajo de eso, lo que está revelando la tramitación presupuestaria, como hemos comentado hasta ahora. Alejandro. a mí me recuerda un poco a las críticas que Felipe González hacía a Pedro Sánchez antes de reconciliarse en el Congreso, cuando decía en plena pandemia que España estaba mal, que el país estaba muy fastidiado, y aparecía por la tele un señor súper optimista, ajeno completamente a la realidad española. Creo que con los presupuestos pasa lo mismo, se han instalado en un optimismo, en unas cuentas que no tienen ningún sentido, que están muertas antes de aprobarse, que no son realistas, que viendo los datos económicos que están saliendo, pues bueno, tienen que preparar pues unos 5.000 millones de euros para las pensiones, por ejemplo. Para el salario de los funcionarios lo mismo, es que al final ves que eso no cuadra por ningún sitio. Y ellos se mantienen, me imagino que después del dato de hoy, no he tenido tiempo a ver una reacción, se mantienen que el PIB va a crecer un 6,5% este año, cuando eso ya es completamente imposible, porque todo el mundo esperaba que este trimestre fuera el mejor. Eran los meses de verano, la gente tenía ganas de consumir, de salir, era el escenario más ideal para que el PIB registrara su mayor subida, y nos encontramos con un 2% a falta de la revisión, que ya vimos lo que pasó en el trimestre anterior, que pasó del 2,8 al 1,1. Entonces, permanecer y decir que, bueno, que es que el PIB ya no mide bien la realidad económica de un país, que hay que buscar otras mediciones, estar buscando esta excusa en vez de afrontar la realidad de que son unos presupuestos que no se cree nadie y que no vamos a ninguna parte con ellos, la verdad que causa estupefacción el ver que sigan instalados en ese optimismo superior al de Xavi, por supuesto, ¿no? Y creo que al final estos presupuestos van a salir un poco también por lo que comentaba Xavi, por el hecho de que no tienen otra salida, presionarán, intentarán conseguir exprimir al máximo a Pedro Sánchez, pero al final el panorama que se le presenta, si no salen adelante los presupuestos,
no es el más recomendable para los partidos que apoyan a Pedro Sánchez. Así que con tensión, con suspense, con prolongación de las negociaciones, pero al final creo que van a salir adelante. Xavi, que veo que te estás relamiendo. Yo también creo, bueno, creo que todos creemos, Nuria también, ¿no? Que van a salir adelante los presupuestos. Bueno, y como me siento interpelado por lo del optimismo, voy a hacer además una referencia que te va a gustar a la revista Medium, donde en uno de los artículos, que yo creo que es muy interesante, explica los problemas reales internos de China. Y hace tiempo que, digamos, personas del mundo de la economía me decían que el PIB oficial de China pues era por lo menos un 30% superior al real, al que daban. Y esto pues se mide de diferentes maneras, por consumos de energía, etcétera, etcétera. Y esto sigue así, no pasa nada. Y todo el mundo sabe que China crece mucho menos de lo que dice crecer, pero todas las cifras, todo se basa, y la economía mundial en buena parte, pues se fundamenta en creerse lo que saben que no es verdad, ¿no? Y aquí vamos a España y decir, bueno, ¿quién pagará el pato? ¿Lo pagaremos nosotros, Juan y compañeros? Tal vez, pero en buena parte lo pagarán nuestros conciudadanos europeos. De esto no hay duda. Y de lo que se fía a Pedro Sánchez es de que Europa pues siga con la manga ancha y le deje hacer mucho más déficit, etcétera, etcétera, y por lo tanto pues pueda salir adelante en lo que más le interesa, que es en gastar de manera que la próxima legislatura siga siendo el inquilino de la Moncloa. Pensaba, aunque el sanchismo tenga unas derivadas insondables para mí, que España no era China, que España era una democracia y por lo tanto que estaba sometida a unas leyes de transparencia que impedían que ocurrieran cosas de estas. Pero ya digo que el sanchismo tiene unas derivadas cuyos límites yo al menos reconozco que me son absolutamente desconocidos. Alejandro, pensaba también otras cosas, pero eso ya es mucho pensar, efectivamente. Está muy bien, sí, sé que los presupuestos se van a aprobar, no lo sé, estoy convencido. El afán de supervivencia de cada uno de los que están ahí les va en que se aprueben los presupuestos. Los partidos nacionalistas y regionalistas por razones obvias. Otra cosa es que apuren hasta el máximo las negociaciones, porque cuanto más duren, más se van a llevar, porque saben que Sánchez no puede romper esa negociación presupuestaria, porque si no, cualquier encuesta, hasta las del ínclito Tezanos, le dan una caída en escaños y que está al borde de salir del gobierno, igual lo van a hacer Podemos. Y además, como estos son unos cromos, y entonces nosotros somos las figuritas de esos cromos, y nuestros activos, nuestros ahorros, nuestro proyecto de pensiones, nuestras casas, nuestras viviendas, nuestros planes de pensiones, que hasta ahora, cuando nos metimos en ellos, pensábamos que iban a tener unas desgravaciones fiscales que ya no van a tener esas deducciones fiscales, ni siquiera en diferido. Pues el señor Sánchez lo que hace es con esos cromos que somos nosotros, digo, ¿qué necesitáis para que yo esté aquí? Bueno, venga, pues en lugar de 3 te doy 4. Hombre, pues está bien, entiendo lo que es la política, tengo ya una edad, pero no voy a dejar de decir que es profundamente inmoral y muy inmoral. Y además les hago una advertencia a navegantes que no la necesitan, absolutamente. Porque con el mismo cinismo con que negocian unas cuentas que saben que son absolutamente incoherentes para la situación española y absolutamente ineficaces para el futuro de España, con el mismo cinismo, cuando vean crecer fuerzas extraparlamentarias o fuerzas radicales y liberales como Vox, dirán, ya os lo decía yo, que si no me votabais a mí, vendrá la extrema derecha. En lugar de decir, no, como le han votado a usted, es por lo que está viniendo la extrema derecha, porque lo que usted representa son los aspectos más inmorales de la política. Dicho lo cual, que me estoy convirtiendo ya en un telepredicador casi con esto de YouTube y es algo que no quiero. Venga, más apuntes sobre esto. Nuria, Alejandro. No, me gustaría dar noticias positivas.
Me gustaría ser el rey mago de las noticias positivas. No tengo ninguna vocación de cascarrabias, os lo prometo. Pero, mira, antes de dar la palabra a Nuria, es que tenía un apunte de un artículo magnífico que ha publicado el diario El Mundo, creo que ayer o antes de ayer, no recuerdo, bueno, depende para nuestros oyentes, en cualquier momento de este siglo. Pero ¿qué son datos concretos? Frente a todo eso, esa situación, desde que llegó Sánchez a la Moncloa, hace aproximadamente 3 años, si no recuerdo mal, en el 18, el personal eventual, los famosos asesores, ha crecido un 45%. Desde que llegó Sánchez a la Moncloa. Eventual bien pagado. ¿Perdona? Eventual bien pagado. Eventual bien pagado. Asesores, asesores. No, luego, claro, no es lo mismo que... Es el dato más elevado de crecimiento anual desde que existe la democracia en España. Si comparas en cualquier momento datos de un ejercicio presupuestario respecto al anterior, nunca. En 2018 había en España 860 asesores del gobierno. Este año hay 1.252. Se ve que es verdad que los problemas del país... Pero queréis saber de estos asesores, 1.252, según ese artículo que lamento no acordarme en este momento del periodista ni tenerlo a mano, pero que ya digo que es del periódico El Mundo y que ustedes lo pueden buscar. De esos 1.252 asesores, 68 no tienen certificado de escolaridad. En fin, seguramente tendrán otras habilidades para ser asesores del gobierno. 68 no tienen certificado de escolaridad. 121 apenas tienen el graduado escolar. 210 más apenas tienen el título de bachiller. Si a eso le sumamos los altos cargos, que en los últimos años, desde que está Sánchez, han crecido en 100, tenemos un total de 1.803 altos cargos y asesores con un coste anual cada año para el Estado de 150 millones. Lo digo por sí, a la hora de hablar también de presupuestos. No, Juan, pero... Alejandro, por favor, no, que un poco de luz. Lo peor de estas cifras que estás comentando y que son ciertas es que muchos de estos asesores diariamente están con los brazos cruzados porque no tienen qué hacer. Me comentaba un antiguo funcionario de la Moncloa que lleva muchos años y que los antiguos funcionarios están intentando jubilarse anticipadamente y mira que allí siempre han estado cómodos porque dicen que el ambiente es irrespirable. Allí están a tope, han metido a gente, como dice, mucho, sin una formación adecuada para estar al nivel de lo que supone asesorar a la presidencia de un gobierno, y dice que van de una mesa a otra preguntando, ¿hay algo para mí? ¿Puedo hacer algo? ¿En qué puedo ser útil? Porque no tienen ni tarea sin nada, porque no tienen ni misión que hacer. Entonces, es únicamente por dar cobertura a los acuerdos de gobierno o a otro tipo de historia, por lo que han inflado esta cifra sin ningún sentido, porque si todavía tuvieran algo que hacer o tuvieran un trabajo, pero es que encima están de brazos cruzados, que eso es lo más grave de esta situación todavía. Nuria, ¿algún comentario? Venga, sí, estás ahí. Pues mira, por experiencia... Que no veo bien a Nuria hoy. Sí. Estoy aquí con unas cámaras que las tengo mal enfocadas, pero bueno. Por experiencia os contaré que yo he denunciado un caso recientemente de alguien, un funcionario que se escapaba, le fichaban y solo trabajaba 4 horas al día. Espero que esta denuncia llegue a buen cauce o a ver en qué se queda todo esto. También es que cabe recordar, son asesores a dedo, asesores a dedo y como la presunta o ya sin presunto niñera de Podemos. Esta señora no tenía las condiciones para estar ahí en el grado más elevado de funcionario que hay, cobrando muchísimo más que los que se cargan verdaderamente el trabajo. Y luego, bueno, qué decir tiene que tenemos a una ministra de Igualdad que dice que estudió psicología, cuya experiencia laboral, se basa en unos meses de cajera. Tenemos que plantarnos y decir que la profesión de político nos la tenemos que tomar en serio y que se tienen que fijar unas capacidades mínimas, un currículum mínimo para que nos representen, porque a mí esta gente no me representa en absoluto, unos gazapos terribles. Si abrís ahora mismo la web de Igualdad todavía no han corregido los gazapos
y esto suma y sigue. O sea, que ya no son presupuestos, es la gente a la que elegimos como representante nuestro del pueblo para que nos... Es que a mí esta gente no me representa, insisto. Luego, la vergüenza de los presupuestos, pues qué decir tiene, tengo que comentar el escondido papel de Bildu, ¿no? Porque desde que ha salido toda la vergüenza de tener que blanquear o ese intento de blanquear a ETA, el presidente del gobierno se haya escondido y ya no ensalce a Otegi como pasó en los últimos presupuestos. Os recuerdo que Pablo Iglesias adelantó el acuerdo con Bildu en los presupuestos y eso sentó muy mal al Partido Socialista porque el propio Otegi todavía no se había pronunciado y ya estaba Pablo Iglesias tocando las castañuelas de que teníamos el apoyo de Bildu. Oiga, el apoyo de Bildu que son 2 diputados, por no decir otra cosa. ¿Esto qué es? O sea, este intento de blanqueamiento de ETA que ha habido en estas últimas semanas ha corrido la cortina de decir, nosotros es que ya no negociamos con estos señores, perdona, me están diciendo a mí en el Congreso que se sigue hablando con ellos, pero que ya no se va a dar a bombo y platillo. Esta es una. Sí. La otra, Esquerra. Esquerra, de cara a la galería, pedirá la ley audiovisual para que Netflix se vea solo en catalán, o pedirá el Rodalíes, o pedirá... Pero a mí me interesa lo que están pidiendo dentro. Y lo que me están contando a mí es que, por ejemplo, llevan toda la noche negociando. Eso es lo que nos interesa y eso es lo que nadie cuenta. Yo fui la periodista que preguntó a Pedro Sánchez cuando se elaboró el gobierno de coalición, en primera fila, no sé qué pasó, no me conocieron, me dieron la palabra y entonces le dije, oiga, ¿pero va a hacer estas negociaciones con luces y taquígrafos? Y el presidente recién nombrado me dijo, sí, con luces y taquígrafos y con todo. No se preocupe. Tengo estas palabras guardadas a fuego en mi cerebro porque no lo he superado esto, no lo he superado. Sigo cubriendo... Se refería al árbol de Navidad, Nuria, que no lo entendiste bien. Sí, o las luces que les faltan a algunos, porque, claro, sigo esperando que no me dejen en la puerta o que no me convoquen y nos envíen un mensaje a la 1 de la mañana diciendo es que hemos tenido una reunión y se ha acordado esto. Oiga, pueden informar, transparencia, por favor. Bueno, puedo para Venga. Que tengamos una visión de contraste, si me permitís, conocí un poquito la administración francesa, que es una de las mejores del mundo, yo creo que sin duda alguna, para lo bueno y para lo malo. Podía contar 1000 anécdotas de las diferencias abismales de funcionamiento. Bueno, una pequeñita. Yo tenía una pequeña propiedad en Francia y me salté un pago porque no sé qué, se me olvidó y no sé qué y tal. Me mandaron un papel, había un teléfono, telefoné y se puso un funcionario y me dijo, bueno, ya veo en francés que va usted de buena fe, pues el recargo del 20% ya se lo quito y tiene usted 10 días para pagar sin el recargo. Imagina el nivel. Bueno, pues en Francia los directores generales son funcionarios. No están nombrados a dedo. Y si están nombrados, claro, será entre los altos funcionarios de carrera que tienen el nivel equivalente al 30, etcétera, etcétera. Pero cuando se va el ministro, el director general se queda. Por lo tanto, hay una diferencia entre las directrices políticas y la propia administración. Y en cambio en España, incluidas todas sus autonomías, sin excepción todas, cuando llega el que manda, el ministro, consejero, etcétera, pues pone toda la maquinaria a su servicio. Porque si no, destituye al director general que no le hace caso, que sabe que lo van a destituir y naturalmente es como un ejército, digamos, ¿no? Bueno, y aquí no hay límites a la acción. Cuando en Francia llega un ministro, pues llega con sus asesores, naturalmente que llega con sus asesores, pero en la cadena de mando, esta no se toca. Y esto es muy importante. Y después hay una figura que sustituye mucho mejor que el asesor, que le llaman el chargé d'affaires. Es decir, cuando necesitan, hay un asunto, no Alejandro, uno que no sabe qué hacer, sino hay algo que resolver, pues dicen, bueno, ¿a quién le encargamos que resolver? Y entonces a cualquier funcionario cualificado se le hace el encargo de que se ocupe de este asunto y por lo tanto tiene una oportunidad de lucirse, etcétera, etcétera, ¿no? En vez de quedarse cruzado de brazos. Bueno, es que... No, por eso en Francia en estos momentos prácticamente
La mayoría de restaurantes te exigen el pasaporte COVID para entrar. Evidentemente, todas las instituciones culturales lo tienes que enseñar. Por eso Francia es una figura en Inglaterra parecida al civil servant. En Inglaterra te garantiza una cierta neutralidad de la administración del Estado y una competencia de la administración del Estado para abordar aquello en lo que en España tenemos un cuerpo espléndido de funcionarios. Otra cosa es si estos funcionarios se ven sobrepasados, puenteados por la administración política de turno que persigue otros objetivos. Pero en fin, dos datos, Alejandro, si quieres muy rápidamente. Ya has mencionado algo el tema del crecimiento, el tema de la inflación. Después de un mes al 4%, acaba de subir al 5,5%. Hay dudas sobre si será un fenómeno estable o no. La inflación no es un término economicista. La inflación, quienes primero lo sufren y lo conocen, son los obreros asalariados, que ven cómo sus salarios los devora una inflación que los convierte prácticamente, que les roba. Ese 5,5% significa que es un 5,5% menos lo que les pagan anualmente. Lo digo porque que nadie piense que estamos haciendo aquí un debate de economía, puro y duro. Es el enemigo silencioso, el peor enemigo que hay, el que te roba sin darte prácticamente cuenta, ¿no? La verdad es que las cifras han estado muy por encima de las previsiones. Se calculaba que pudiera crecer hasta el 4,5%, pero es que se ha ido hasta el 5,5%, un 1% más, que es una auténtica barbaridad. Y esto va a suponer un castigo para las familias, para el ahorro, para todo. El panorama que se abre, aunque diga la presidenta del Banco Central Europeo, allí en su comparecencia, que el fenómeno sigue siendo transitorio, la verdad que cada vez, hace meses, ese discurso se podía comprar, pero parece que ya tiene poco recorrido. Y también otra excusa que están dando con que no, si miras la inflación subyacente, que efectivamente está en el 1,4%, quitando... Inflación subyacente, perdona Alejandro, sin los alimentos y la energía, que son los elementos más temporales, digamos. Esa es la inflación de fondo, digamos, la mainstream inflacionario. Efectivamente, pero dicen, no ve como toda la inflación es energía, como quieren transmitir la sensación de que no hay que preocuparse, cuando al final la energía está en todo el proceso de producción. Y al final la energía con ese encarecimiento va a provocar que se disparen los precios de todos los sectores y que vivamos un alza espectacular. Entonces el panorama, la verdad es que se presenta muy, muy preocupante con esta cifra al 5,5%. Y dicen que es un fenómeno transitorio, los mismos que decían que no había un peligro de inflación. Efectivamente, Juan, como bien sabe, llevamos casi un año avisando desde nuestra publicación, desde Inversión, cuando sacamos una portada hablando la bestia que renace, la bestia que vuelve, y la mayoría de la gente intentaba tirar nuestra tesis diciendo eso, que no había que preocuparse, y a principio de verano que esto en agosto, septiembre empezará a caer, y resulta que es ahora cuando más fuerza ha cogido, y veremos a ver hasta dónde llega, porque esto no tiene pinta de frenarse. Lo que yo no sé, también es un fenómeno, no está contemplado en los presupuestos, si es inflación, si decae, pues tendrán razón los que consideran que es un fenómeno transitorio. Si no decae, con una inflación al 4, al 5, al 3 y pico %, vamos a enfrentarnos, a pesar de los sindicatos, probablemente a un periodo de conflictividad social. Sí, porque es inevitable. Es decir, si tu salario te ha crecido al 1 y cuando vas a comprar al mercado, pues los precios te suben un 5, un 6, un 4%, si te sube la luz, si te sube el carburante con el que te tienes que desplazar, pues ya digo, a pesar de los sindicatos, grandes aliados del poder siempre, especialmente del gobierno. Y si hay dudas también con la recuperación económica, esto va a suponer un frenazo añadido, porque la gente lógicamente va a controlar, va a frenar el consumo y lógicamente va a tener un impacto en los próximos meses. Alejandro, no te quiero agotar, pero dame una pincelada sobre resultados empresariales. ¿Cuál te ha sorprendido más, cuál te ha gustado más y cuál te ha gustado menos? 3, para no darlos todos, que ya los pueden leer perfectamente. Bueno, la verdad es que están sosteniendo bien a la bolsa. Parecía que con todos estos datos económicos el mercado iba a separarse un poco de los resultados empresariales, pero no. La verdad es que ha sido muy, muy positivo. Las cuentas que hasta ahora
estamos viendo en el IBEX 35 y sobre todo a mí lo que más me ha sorprendido ha sido el sector bancario, aunque ya las previsiones eran positivas, pero la verdad que han superado expectativas y que abren ahí una nueva etapa dentro de la inversión en banca que últimamente, bueno, pues había estado cuestionada por los bajos tipos de interés y por los problemas para sostener el negocio en este escenario. También, yo creo que los bancos han presentado unos magníficos resultados. Pienso, no sé qué opinarás tú, fundamentalmente por dos razones, aparte de porque estén bien gestionados, por tres razones. Primera y principal, porque han relajado las dotaciones enormes que tenían, lo cual ha liberado por muchos recursos que han ido a la cuenta de pérdidas y ganancias, lógicamente a la cuenta de ganancias. Dos, porque han hecho unos recortes y unos ahorros tremendos en personal. No olvidemos que probablemente en el último año hayan ido a la calle o se hayan anunciado despidos en banca hasta un montante de unas 15.000 personas aproximadamente, según cómo, solo en España. Y luego por el proceso de concentración bancaria que evidentemente libera sinergias. CaixaBank ha presentado unos magníficos resultados fruto de su fusión con Bankia. Yo creo que esos tres fenómenos, a lo que me corrijas tú. No, efectivamente esos fenómenos apoyados, pero también hay otros datos como el margen de intereses que está creciendo, que eso es lo que define un poco el margen del negocio. El margen del negocio que está creciendo y es donde más se fijan los analistas y ahí se ve que hay que la actividad de nuevo está renaciendo dentro del sector bancario. También Repsol ha dado una sorpresa muy positiva y va a elevar el dividendo, lo cual es una alegría para sus accionistas. Y ayer tuvimos una decepción con Apple y Amazon al presentar en Wall Street sus cuentas y vamos a ver hoy cómo reacciona el mercado. Bueno, sorprendentemente, no me deja de sorprender. Nuria Val nos cuenta en Economía Digital que vuelven los tambores de guerra a Génova y Sol, a la sede del PP y la sede de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, pueden estar ustedes quietos. Como decía, no sé quién, lo que no está estropeado no lo arreglen, por Dios. Déjenlo. Pero bueno, parece que no. Nuria. Esto es el cuento de el día de la marmota, ¿no? Porque si Sánchez está dinamitando solo por su socio morado y solo hay que esperar a sentarse a esta frase que dicen siéntate y verás el cadáver de tu enemigo pasar, pues te sientas a esperar si yo fuera el PP con unas palomitas y aquí el gobierno casi te dejan la campaña electoral en bandeja, ¿no? Pues no. En el PP se están empeñando en dinamitarse a sí mismos también para que no quede nada de cara a la campaña. Y es que hoy, este viernes, se produce un día especial en el Partido Popular de Madrid porque coinciden tres reuniones de alto voltaje: el comité de dirección, el comité ejecutivo regional y la junta directiva. ¿Esto qué quiere decir? Que hay órganos que se convocan que no se habían convocado hasta después de las elecciones del 4 de marzo, el ayusazo, conocido vulgarmente, no se habían convocado. Y esto quiere decir que va a haber cambios, que cada uno va a presentar su proyecto de partido. Y como no, ahí va a estar Isabel Díaz Ayuso, que posiblemente quiere pues marcar territorio y decir, oiga, ya está bien, hay otros como en Andalucía, en Castilla y León o en Galicia que tienen baronías, ¿y por qué a mí me estáis poniendo pegas siendo que os estoy dando todos los triunfos últimamente? Entonces, lo que se abre ahora a la presidenta de la comunidad es a formar una candidatura integrando a su equipo de la asamblea, a parte de la comunidad, a parte de la alcaldía. Es decir, que no le importa en absoluto incluir a su amigo José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, o a quien sea que no le imponga Génova nada y que sea ella la cara visible. Eso es lo que pide ella y su equipo. ¿Qué pasa? Que en Génova pues hay algunos que no están por la labor y o quieren la tercera vía situando a Ana Camins, la secretaria general que está ahora en la gestora del PP de Madrid, o bien poniendo por encima a José Luis Martínez Almeida, que se deja querer y todavía de su boca no ha salido un sí quiero.
esto se está complicando porque pese a lo que algunos me rebatan aquí de que es Pablo Casado, la guerra viene con Teodoro García Egea directamente. Entonces, claro, Pablo aquí sí que va a tener que dar un golpe en la mesa y va a frenar o a su mano derecha o a su otra mano derecha, que es Isabel Díaz Ayuso. De hecho, desde que eran niños tienen amistad, se llaman o se mensajean todos los días, y aquí pues alguien está poniendo palos en las ruedas para que Isabel no tenga tanto poder, no sea que se convierta en algo malo, como ya sucedió con algunas rivalidades con Cifuentes o con la propia Esperanza Aguirre. Xavier, ¿tú lo entiendes? Bueno, un pronóstico, ya sé lo arriesgados que son, pero es que lo iba intuyendo desde que empezaron, digamos, las cortapisas a Isabel Díaz Ayuso. Decir, bueno, así has ganado, pero aquí no te vamos a entregar Madrid en bandeja porque es demasiado importante, porque sería el puñal con el que podías... Bueno, yo creo que lo tiene ganado y que al final Pablo Casado va a tener que ceder. Porque es que es tan importante para el PP la victoria de Ayuso, tan importante. El salto que ha dado en escaños es tan impresionante que es muy difícil pararle los pies y pararle los pies en casa, ¿no? Porque el pacto inteligente era, bueno, tú te quedas con Madrid, pero no me hagas, no me apuñales, no tal, tú te quedas con Madrid, pero vamos de bracete y no me desautorizarás jamás. Bueno, esto es un pacto que se puede cumplir o no se puede cumplir, pero lo que no se puede hacer es decir, tú te quedas sentadita en la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero el partido en Madrid lo llevo yo. Bueno, oye, esto, ¿a quién se lo dices? A uno que apenas no sé qué, lo dices a quien ha marcado el camino de una posible victoria del PP. Que no hay otro camino para el PP que el que ha marcado Díaz Ayuso si quiere ir a la Moncloa. Bueno, por favor, es poco inteligente, simplemente. Alejandro. Yo no sé si la batalla va a ser más encarnizada al estar Miguel Ángel Rodríguez detrás de Isabel Díaz Ayuso. Yo veo también un pulso más entre Teodoro y Miguel con consecuencias que afectan a Isabel Díaz Ayuso. No sé si ese va a ser un factor también fundamental en todo este proceso que la verdad que no tiene mucho sentido, como comentaba Nuria, teniendo ahora todas las herramientas para dar el salto al poder. El abrir esta batalla en Madrid puede dejar víctimas y heridas abiertas que no son las más recomendables para afrontar un proceso electoral que aunque parece lejos, va a estar a la vuelta de la esquina si en un año tenemos ya las elecciones en Andalucía. ¿Y no os parece que tiene Ayuso, digamos, muchas, por no decir todas las posibilidades de ganarla, esta batalla? Yo creo que sí. Entre otras cosas, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me dicen que gente que conoce bien la dinámica partidista me dicen, mira, un no deja enemigos internos. Si quiere Casado consolidarse, tiene que laminar cualquier cabecita que surja por ahí y tiene que demostrar su poder. Yo digo, mira, no sé de reglas. Yo lo que sí sé es que en estos momentos, por las razones que quieras, porque muchas veces la historia, los movimientos sociales, las oportunidades se aprovechan o no se aprovechan. En estos momentos Ayuso es uno de los activos más importantes que tiene el Partido Popular. En primer término, además es un fenómeno que desborda incluso los límites de la región. Como tú dices, lo inteligente hubiera sido llegar a un pacto con ella y decir, oye, al menos déjame ganar las próximas. Y luego ya veremos. Luego ya lo volvemos a hablar, pero déjame ganar las próximas y tú ya tienes un buen sitio ahí, que ya eres presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso es inteligente. Y siguiendo la pista de Alejandro, Miguel Ángel Rodríguez
no es uno cualquiera. Yo lo conocí en tiempos cuando mandaba. Tiene una cabeza política muy importante y una capacidad, digamos, de buscar por dónde entrar cuando hay que ir a matar, más que notable. Por esto Aznar lo puso a su lado y lo tenía a su lado durante muchos años. No es como esos que Casado, que son de quita y pon, ¿no? Ahora pongo esta, no, Miguel Ángel Rodríguez, cuidado, que no es bisoño, ni le faltan garras cuando conviene, ni intuición e inteligencia para meterlas No. para donde convenga a su jefa, ¿eh? Porque además es muy leal. Es que es un personaje muy entero. Es su jefe, pero a su jefa sí. Es un personaje muy entero. No, por eso decía que eso, es decir, Casado tiene que darse cuenta, Casado y su equipo, y si no se da cuenta su equipo, Casado tendrá que intervenir. Que él tiene una legitimidad y un carisma hoy por hoy muy prestado. Casado no ha ganado nada, al contrario, ha perdido. Ha perdido las elecciones en las que él ha intervenido directamente, como las de Cataluña y las del País Vasco. Cierto que eran territorios complicados, muy complicados, pero fue donde intervino, tomó decisiones y se equivocó o no le salieron las cosas bien. Allá donde no ha intervenido directamente, como es el caso de Madrid especialmente, se ha encontrado con una persona, ya digo, que se ha labrado un prestigio y un aura que supera la de la Comunidad de Madrid, por razones X, justificadas o no justificadas. La gente atribuye a Ayuso la primera grave derrota del sanchismo desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Y se lo atribuye a Ayuso, a su lenguaje, a su simpleza, entre comillas, o a su ingenuidad aparente cuando se dirige a la gente. Le atribuye además un discurso libertario, un discurso anti ese agotamiento, como decía antes Nuria, nos quieren decir casi hasta cómo tener hijos. Y eso ha influido en la revalorización de Ayuso. Igual que tiene otros dos, Feijóo muy limitado hoy por hoy a Galicia, porque así lo ha ido decidiendo él en base a una serie de decisiones que ha tomado. Juanma Moreno, que se está disparando, sobre todo en base a un perfil moderado, y que en estos momentos gobierna en ascenso la primera región de España por habitantes, y de otra manera, también tiene pues, evidentemente el de Murcia, Fernández Mañueco en Castilla y León. Pues que es un personaje que no ha tenido problemas, ha gobernado bien la legislatura, etcétera. Tiene que gestionar esos activos, Casado, porque esa gente ha ganado elecciones. Esa gente tiene un electorado. Y ha ganado las elecciones en base a un prestigio, en base a una gestión, etcétera. Él no lo ha ganado. Él tiene que darse cuenta, si sin haber ganado unas elecciones, en una situación de debilidad, emprende batallas de resultado incierto, se va a hacer daño. Se va a hacer daño. O no es que tenga una flor en el culo, o tiene los jardines de Versalles. Es que no hay más. No sé, Teodoro, qué pretende, si maneja, realmente controla, porque aparte esta gente, como tú decías, como Miguel Ángel Rodríguez, tiene equipos muy buenos. Que no sé si los tiene Génova, fíjate. Que no sé si los tiene Génova, porque probablemente uno de los problemas de Casado sea la falta de un equipo de cerebros a su lado contrastado. El equipo de Casado, tengo la sensación, no es así. Conozco personas de la Junta de Andalucía muy buenas, muy preparadas. Conozco algo, no tan bien como tú, personas de la Comunidad de Madrid. Son equipos contrastados, por las razones que sea. Casado no ha logrado aún hacerlo. Por aquellos nombramientos que hizo, hoy por hoy están a efectos de práctica política un pelín imberbes. Si no es consciente de eso, se equivocará gravemente para él. Sobre todo gravemente para él. Nuria, Alejandro, Xavier, oye, que ha sido un placer. Ha sido un placer, naturalmente. No sé qué más decir, que ha sido un placer. No, es que yo creo que no hay que decir. No puedo decir más. Ya. La próxima y... Un abrazo muy fuerte, Xavier, un abrazo Alejandro, un abrazo Nuria, gracias a todos
por sintonizar de nuevo este episodio de La Plaza. Les dejo desde YouTube, pues dándoles un abrazo virtual a todos ustedes.